Desde ya pedimos disculpas si se corta o si el video queda pequeño porque estamos teniendo problemas de señal. Entonces, al existir este cambio de dispensación, las cosas que antes eran, las cuales eran más importantes, obviamente, pues han quedado relegadas. Y el apóstol Pablo está diciendo cosas muy importantes aquí. Recordemos que la circuncisión era señal del pacto con Abraham y era parte integral de la ley de Moisés. No solamente de Abraham, era parte integral de la ley de Moisés. Todo varón tenía que ser circuncidado para que fuera parte del pueblo. Parte del pueblo tenían que circuncidarse. Quienes no estaban circuncidados no eran parte del pueblo, no recibían las bendiciones y esa cercanía con Dios. Es algo bastante importante, en donde se tomaba a los que sí estaban circuncidados y a los que no estaban circuncidados de una vez se les desechaba. Esto obviamente los judíos pues ya lo tomaron como una especie de racismo o clasismo o alguna especie así que de hecho todavía continúa. Pero no fue ese el sentido, sino el sentido de Dios es que sean parte de su pueblo. El sentido de Dios con respecto a la circuncisión es que pertenezcan a la promesa. Eso fue desde el principio, lo cual toma mayor sentido cuando viene el Señor Jesús. Pues recordemos que el Señor Jesús viene a esta tierra no a causa de la ley, ni a causa del pacto con Moisés o el pacto con Abraham formalmente, sino que viene por causa de la promesa a Abraham. El apóstol Pablo ya nos habló bastante de eso. Dios le prometió a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Entonces no es a causa de no es a causa del buen cumplimiento de los israelitas, las buenas actitudes de los israelitas, el que los israelitas guardaran el pacto, no es a causa de eso, sino que es a causa que Dios le había prometido a Abraham que vendría su simiente, que su simiente, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, bajo ese sentido, es posible que cuando ya viene el cumplimiento de la promesa, la dispensación cambia. Entonces, la circuncisión ya no es necesaria. Pero no solamente ya no es necesaria, sino que recordemos que todos aquellos que hemos tomado la promesa, eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, que ya hemos sido circuncidados. Estamos circuncidados en Cristo Jesús y aparte también tenemos una especie de circuncisión, la cual menciona el apóstol Pablo, que Dios desechó o quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahí esa es otra especie de circuncisión. Si quieren verlo así, tenemos dos circuncisiones. Si quieren verlo así, en realidad es una, y es una bastante completa y es una total. Dios quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, nos separó de este cuerpo, quitó la potencia de este cuerpo sobre nosotros. En este momento, obviamente, todavía tiene influencia, porque todavía está vivo y no ha sido glorificado. Entonces, todavía tiene influencia sobre nosotros. Pero el cuerpo ya está destruido por Dios. Dios ya lo destruyó. Con la muerte de Cristo Jesús, también mató nuestro cuerpo y mató nuestro pecado, mató nuestra maldad. Pero no solamente eso, sino que como estamos en Cristo, la misma circuncisión de Cristo se aplica a nosotros. En Cristo Jesús estamos circuncidados completamente. Entonces, aquí está hablando del hecho de circuncidarse como ser parte, como seguir el rito del judaísmo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo menciona, ya no es necesario. Dice, ya no es necesario porque ahora la dispensación ha cambiado y la circuncisión es más profunda, espiritual, ya no es física. Es espiritual, ¿por qué? Porque ya no es en la carne, obviamente, entonces es espiritual. No quiero decir que el espíritu necesitaba circuncidarse, sino que es adentro de nosotros, en donde está la circuncisión. Pero el apóstol Pablo a lo que llama la atención aquí es a las personas que quieran por medio de ritos tener una mayor cercanía con Dios o un mayor acceso a Dios o incluso buscar la salvación. Ese es un problema. Ese es el problema que trata aquí el apóstol Pablo. Y es bastante fuerte contra los judíos, o cualquier judío que ve esto y prácticamente maldice al apóstol Pablo por ser de esta manera, ¿no? O sea, para un judío cualquiera, incluso de nuestro tiempo, es sacrilegio prácticamente decir estas palabras, ¿verdad? Y es por eso que los judíos no aceptan el cristianismo, hasta que les ilumine Cristo. Pero ese es otro tema y es otra historia. Hasta ese momento, entonces,
ellos podrán ser restablecidos como pueblo de Dios. Pero es precisamente porque no entienden a Cristo Jesús, porque no conocen a Cristo Jesús y no le pueden ver como Él es, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, y esto lo explica en Romanos, dice que ese mismo rechazo que ellos tienen de Cristo permitió que nosotros los gentiles fuésemos recibidos por el Señor, aceptados por el Señor, es decir, Él venía por todos, no quiere decir que venía solo por los judíos, pero los judíos lo rechazaron y entonces los gentiles fueron aceptados. Y el apóstol Pablo menciona esto, no en un sentido de que Dios, el Señor quería a los judíos y ni modo, como no lo quisieron, tuvo que irse con los gentiles. No lo menciona en ese sentido, sino lo menciona en el sentido de que de ambos pueblos no se hizo parejos a todos. Es decir, antes eran aceptos los judíos y los gentiles eran rechazados. Ahora, en la dispensación de nuestro Señor, los gentiles son aceptados y los judíos literalmente son rechazados, pues ellos son los que rechazan al Señor, como es, tal y como es. Entonces, dice el apóstol Pablo, de ambos pueblos hizo uno. Los judíos no son más que nosotros, o el pueblo descendiente en la carne de Abraham no son más que nosotros, y nosotros los descendientes espirituales de Abraham no somos más que ellos, porque nosotros también fuimos rechazados por Dios, porque nosotros también rechazamos a Dios. ¿Cuándo rechazamos a Dios? Pues desde el huerto del Edén, desde ahí rechazamos a Dios, porque ahí toda la gente empezó a alejarse de Dios. Más adelante, después del diluvio, ¿qué pasó? La misma historia, los hijos de Noé rechazaron a Dios, excepto Sem, y de la línea de Sem vino ¿quién? Abraham, y fue a Abraham a quien tomó el Señor, pues Abraham en realidad era el justo, ¿verdad? Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pues nuevamente el apóstol hace sus expresiones un poco de enojo, un poco de molestia, un poco de malestar, un poco de cansancio. Y entonces ya denota que hay otros que estaban perturbando, llamémoslo, pues esa es la palabra que utiliza aquí. Otros estorbaban a los creyentes, se estaban infiltrando en las iglesias, estaban metiéndose en las iglesias precisamente para meter falsa doctrina. Y eso es muy importante señalar y, y sobre todo cuidarnos sobre esas cosas. Pues sí, desde ese momento, desde el tiempo apostólico, surgieron estos falsos maestros, surgieron estas falsas doctrinas sobre las cuales tuvieron que atacar, pues por supuesto, ahora más. Y de hecho, esa es la advertencia que hace el apóstol Pablo en Mileto, cuando hace su discurso final y dice, cuando yo ya no esté, cuando yo me vaya, van a entrar lobos a la iglesia. Van a entrar lobos a la iglesia y van a tratar de devorar al rebaño. Así que tenemos que cuidarnos. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Esto es muy importante. No todas las cosas que recibimos o que vienen a nosotros en cuanto a doctrina o en cuanto a conocimiento o en cuanto a influencia espiritual son de Dios. De hecho, podríamos decir, y vale la pena decirlo, de que el mismo Señor es quien permite que estas cosas pasen. Es decir, estas cosas no están ajenas al conocimiento de Dios. Todas estas falsas doctrinas, falso conocimiento, falsa comprensión, falsos dones, falsos poderes, falsas potencias, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. El Señor lo conoce, el Señor lo permite, precisamente porque está probando a su iglesia. Y ese es el propósito, está probando a su iglesia. Así que no podemos ser ingenuos, no podemos ser neutrales, no podemos ser ambivalentes, no podemos tomar diferentes cosas, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta de la doctrina, sino que tenemos que preocuparnos porque la doctrina es algo muy serio, el conocimiento del Señor es algo muy serio. De eso depende nuestras vidas, nuestras almas y depende el alma de aquellas otras personas a quienes les hablemos de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de eso y tenemos que estar seguros, sabidos. Tal como dice Pedro, nuestro adversario, el diablo, está alrededor de nosotros buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y quien lo deje, quien lo permita, lo va a devorar. Vimos en unos pasajes anteriores, en el capítulo 4, no lo vamos a ver ahora, pero sí lo vimos antes, cómo
los Gálatas aceptaban y recibían todo, y cómo recibieron a Pablo de una forma muy, muy amorosa, incluso con mucha entrega. El problema fue que ellos recibieron todo con mucha entrega y con probablemente amor. Ese fue el problema. No fueron juiciosos, no tuvieron conocimiento. Y es por eso que sobresale aquel ejemplo en Hechos de los Apóstoles de las personas que vivían en Berea. Porque quienes vivían en Berea oían al apóstol y lo que hicieron fue inmediatamente irse a ver las escrituras. Si lo que el apóstol estaba diciendo, y así escribe Lucas, si lo que el apóstol estaba diciendo estaba acorde a lo que estaba en las escrituras. Entonces, y ellos estaban juzgando al apóstol. Vean qué característica tan diferente de los creyentes de ahora y cómo el Señor quiere a los verdaderos creyentes. Porque muchos creyentes ahora hasta se ofenden si alguien habla sobre un falso maestro, que ahora hay muchísimos. Se ofenden, se molestan, se irritan. Falsas doctrinas, falsos ministerios que pues yo soy bastante objetivo. Ojalá, en serio, que existieran todos estos ministerios. Ojalá que existieran todos los poderes y capacidades que tiene un apóstol ahora, que tendría que tener un apóstol ahora, pero no están. No es cierto. Siendo lo más objetivos posibles, no es cuestión de un título. El apóstol no es un título, el profeta no es un título, el pastor no es un título. No es un título que me da un seminario, no es un título que me da una iglesia. El ser pastor es un manto que se recibe precisamente por Dios y esto acarrea dones, acarrea responsabilidades y también ciertos privilegios. Y por supuesto se demuestran capacidades. Entonces, eso es el objetivo que nosotros tenemos que ver en todas estas personas que se autodeclaran o los declaran otros como grandes, como iluminados. ¿De verdad tienen las características? ¿De verdad tienen las características de este apóstol? ¿La verdad tienen las características de tal profeta? ¿De verdad tienen las características de un maestro? Eso es muy importante. Tienen las características de un maestro. La palabra de Dios está en él hablándome constantemente. Y no estoy refiriéndome a cosas bonitas, me refiero a que la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios está mostrándose a través de estos maestros. Todas estas cosas tenemos que juzgarlos. Y por supuesto, si es así, si tienen las señales de verdadero ministro de Dios, entonces tenemos que escucharles, porque ahí entonces el problema es nuestro. Quiero decir, si algo es de Dios, si algo lo envía a Dios, es nuestra obligación obedecer, porque es un mensaje divino. Y es así como lo estamos recibiendo. Ese es el problema de los profetas de hoy. ¿Por qué los profetas de hoy? Está bien si lo quieren utilizar como un título, pues no hay problema y no importa, pero no le demos tanta importancia o la importancia que aparece en las escrituras, porque la importancia que aparece en las escrituras es que si un profeta habla, es Dios quien habla. Y lo que dice, lo dice Dios directamente desde su trono, prácticamente sin intermediario, porque entonces en ese sentido el profeta se vuelve nada más el portavoz, no un intermediario. No está inspirado, digámoslo así, inspirado para conocer la mente de Dios y darla a comprender. No es eso lo que hace un profeta en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las palabras de Dios venían directamente al profeta y él simplemente las pronunciaba. Por eso decían palabra de Dios, palabra de Jehová o palabra del Señor. Es una posición bastante delicada. No es un título. No es un simplemente decir yo soy un profeta y ya estuvo. Si dice que es profeta, todo lo que dice se tiene que cumplir, porque si no es un falso profeta, y un falso profeta es un profeta del diablo. Esas son las definiciones bíblicas. Pero los creyentes de ahora tienen miedo de llamar las cosas que son como son, de acuerdo con la Biblia. Entonces, ese es el problema acá. Acá el apóstol Pablo, bueno, lo que sucedió en la iglesia de los Gálatas fue porque los Gálatas aceptaron todo porque sí. Aceptaron todo porque tal vez tenían ganas de oír, tal vez porque les gustaba oír, tal vez porque les gustaba la filosofía, pero todo eso no sirve para nada.
Y ellos, por aceptarlo todo, menospreciaron la verdadera fe, el verdadero camino del Señor. Obviamente menospreciaron la doctrina apostólica. Imagínense, el apóstol Pablo estuvo ahí con ellos pasando una temporada, enseñándoles y enseñándoles, y prácticamente tomaron toda esa enseñanza apostólica directa de los labios del apóstol Pablo y la desecharon. Es un problema bastante grande. Por esas actitudes. Por esas actitudes. Así que no debe sorprendernos porque ahora hay muchas iglesias que están tan desviadas, tan desalentadas, tan descarriadas. La palabra de Dios no les importa y les importan más las supuestas cosas sobrenaturales, y digo supuestas porque muchas de ellas ni siquiera son sobrenaturales. Y es que aun si fueran sobrenaturales, tenemos que juzgar si son verdaderamente de Dios o son del diablo. Por eso aparece acá, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. ¿Quién fue? Dios. Esto no vino de Dios, esto no vino de quien les dio la palabra, les dio la salvación, esto vino de alguien más, de algo más. Y obviamente sabemos que todo eso siempre va a proceder del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar alrededor nuestro en todo momento. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a aprovechar cualquier oportunidad, que va a estar atacándonos en cada instante, que va a utilizar a esta persona si puede, o va a utilizar a aquella otra persona si puede, o aquel otro instrumento suyo lo va a utilizar para poder descarriarnos. De una o de otra forma va a tratar de descarriarnos. Y el Señor se lo permite. ¿Por qué se lo permite el Señor? Porque el Señor necesita ver quién tiene verdadera fe. ¿Quién tiene correcta su fe? Y que su fe no es una emoción, que su fe no es algo de 1 año o de 2 años, sino que sea una fe perfecta, completa y para siempre. Eso es lo que quiere hacer el Señor, y para eso son necesarias las pruebas. Y en este caso lo que estamos hablando son las tentaciones. Entonces el Señor mismo les permitió, pero por eso mismo es que el Señor también permite a los maestros, a sus verdaderos maestros. Toca los corazones de sus verdaderos predicadores, de sus verdaderos mensajeros. Toca sus corazones. ¿Para qué? Para que llamen la atención y que los creyentes no caigan, pero es una advertencia nada más, no caigan en los engaños que existen y que existieron desde el tiempo de los apóstoles y todavía existen ahora. ¿Mm? Entonces, los Gálatas se desviaron, el apóstol tuvo que corregirlos, ya dependía de ellos, porque es una advertencia nada más, depende de ellos si de verdad quieren salvarse, si de verdad quieren salvarse. El apóstol Pablo está diciendo, yo ya no sé si son verdaderos creyentes o no. Por eso dice, tengo otra vez dolores de parto por ustedes. Es decir, otra vez tengo que luchar, otra vez tengo que esforzarme, otra vez tengo que orar, tengo que predicar para esperando que Cristo de verdad se forme en ustedes. Porque en realidad no sé si son verdaderos creyentes o no. Y es el problema de los creyentes. Es ese el problema de los creyentes precisamente porque se desvían, se apartan, se alejan, hacen lo malo. Más adelante el apóstol habla sobre lo malo. Hacen lo malo, y lo malo también daña nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda de Dios. No nos quita la salvación, pero sí daña nuestra fe, daña nuestra conciencia. Entonces Dios tiene un propósito, y en el mismo propósito, perdón, de Dios, y en la misma misericordia de Dios, viendo que su pueblo se está desviando, envía y envía gente que trate de corregirlos. Pero tenemos que verlo prácticamente de la misma forma como sucedió en el Antiguo Testamento. El Señor envió un profeta, otro profeta, otro profeta, y mataban a los profetas. Mataban a los profetas, y Él seguía enviando a sus profetas porque tenía misericordia por su pueblo. Tenía misericordia por su pueblo. Probaba su fidelidad y siempre fallaban, siempre caían. Siempre se alejaban de la fidelidad de Dios. Eso es lo que pasó con los Gálatas. Ellos se alejaron de la fidelidad porque irremediablemente el trastorno de la doctrina nos guía al pecado. No queda remedio de eso. Simplemente
tenemos que ver lo del dogmatismo católico, simplemente desde ahí. En el dogmatismo católico, si yo voy a confesarme con el cura y el cura me absolve, si yo voy a cargar un anda, si voy a hacer alguna misa, entonces se me perdonan mis pecados. Entonces, ¿qué hacen los católicos? Seguir pecando. Y sigamos pecando y sigamos pecando y sigamos haciendo las costumbres y las tradiciones porque supuestamente por medio de eso van a recibir perdón de pecado, pero aún más, ni siquiera. Ni siquiera van a poder entrar al cielo, sin importar cuántas misas paguen, sin importar cuántas veces se confiesen, no van a poder entrar al cielo, porque de acuerdo con el dogma católico tienen que ir al purgatorio, todos. Entonces, ¿qué están haciendo? Debido al dogma y a la desviación de la doctrina, pecan más, pero al pecar más, se condenan más. No solamente no son salvos, no han recibido el Espíritu Santo, se han alejado de Dios, sino que pecan más, por lo tanto, se condenan más. Y se confunden más, por más que el Señor quiera enseñarles la verdad, ellos no quieren aprender la verdad. Así que no existe forma que uno tenga una gran religión y por esa o gracias a esa gran religión dejo de hacer lo malo, no, sino que al alejarme de Dios, buscando otra religión, por así decirlo, lo único que hago es caer en maldad y pecado y pecado. Y entonces vemos algo muy importante, es un detalle muy importante, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué es tan importante este detalle? Un poco de levadura leuda toda la masa. Porque no hace falta una gran doctrina, porque no hacen falta 20 maestros falsos que vengan a enseñarnos mentiras, porque no hace falta un gran predicador que nos enseñe una nueva Biblia, que nos traiga una nueva Biblia. Esta es la nueva Biblia para que nosotros caigamos. Lo único que hace falta es una falsa enseñanza. Lo único que hace falta es un poco, una mala doctrina, un desconocimiento, una irracionalidad. Eso es lo que hace falta. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Apenas les trajeron la situación de la circuncisión y créanme lo que ustedes van a seguir cayendo y van a seguir cayendo y van a seguir cayendo hasta que se separen completamente de Dios. Completamente. Entonces ese es un detalle bastante importante. Tenemos que estarnos cuidando, pero sí, no vamos a ver al diablo como león rugiente. No vamos a ver a los demonios ahí con forma grotesca y terrible, no, vamos a ver apenas un poco de levadura, apenas una falsa enseñanza, apenas una falsa doctrina, una doctrina incorrecta. Y entonces caemos. Entonces caemos. Y lo estamos viendo ahora en las iglesias, el permitir la fornicación, el permitir el homosexualismo, el permitir el lesbianismo, todas estas cosas, todas estas cosas. No hablamos contra el pecado, esa es una falsa doctrina. Es una falsa doctrina, esa no es la iglesia de Dios, esa no es la iglesia de Cristo Jesús. Porque si no hablamos del pecado, entonces no hablamos de la salvación. ¿Cómo le vamos a mostrar la salvación a las personas si no les hablamos del pecado? Venga a Cristo y entonces le va a ir bien. Ese no es el evangelio. Esa es una falsa doctrina. Y ustedes pueden decir, sí, pero es bueno. Sí, pero es bonito. Sí, pero es levadura. Es apenas un pequeño contaminante que arruina toda la masa. Y obviamente se refiere a algo de cocina, se refiere, arruina todo lo demás. O llega a todo lo demás, toca todo lo demás, o todavía mejor, influencia todo lo demás. Así como la levadura, que es un poco de levadura nada más, lo que se le echa a un poco de masa, pero ataca toda la masa, llega a toda la masa, transforma toda la masa. Ese poco de levadura, pues es lo mismo con el evangelio. Apenas un poco de levadura necesita el diablo que nosotros tomemos una pequeña falsa doctrina y muy probablemente va a lograr influenciar todo lo demás. De tal manera que es igual que el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Son muchísimas y son tantas que la verdad no vale la pena estar hablando tanto de ellas. Son muchísimas. Y podemos seguir
viendo las consecuencias del pecado de tal manera que, como dice el Señor, yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Precisamente porque el pecado llega hasta ahí, se convierte en esa masa que llega, que sigue corrompiendo y sigue arruinando y sigue destruyendo. Ese es el problema. Y es la misma situación con esto. ¿Cómo así? Una pequeña falsa doctrina. ¿Cómo así? Un pequeño error de conocimiento. Pues en realidad tendríamos que ver ejemplo por ejemplo, caso por caso, pero si nos damos cuenta, irremediablemente siempre nos va a llevar al pecado. Siempre las consecuencias son el pecado. Cuando nos alejamos de Dios, nos entregamos a lo malo. Al entregarnos a lo malo, dejamos de confiar cada vez más en Dios, de creer más y más en Dios. Creemos en un Dios que acepta el pecado, en un Dios que convive con el pecado. Creemos en un Dios que ama el pecado y a los pecadores y sobre todo ama a sus hijos pecadores. Y es un gran dilema y es un gran problema que lleva a la condenación del alma directamente. Versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no penséis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Hay un castigo para toda aquella que lleva una falsa doctrina. Sí, siempre habrá un castigo. Por supuesto que todo aquel que se desvía, todo aquel que habla falsa doctrina, todo aquel que malinterpreta la escritura, todo aquel que da un conocimiento ajeno a lo que Dios da, la va a pagar. Por supuesto que lo va a pagar. Solo que no va a ser en este momento, va a ser en el momento más adelante, no sabemos en qué momento exacto, pero va a ser más adelante. Mientras tanto, el daño, el efecto ya lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor está probando, esa es la razón. El Señor no le sirven sus hijos en una burbuja. El Señor quiere que sus hijos le conozcan, le entiendan y que de total libertad le amen y se alejen del mundo. Pero si tiene una mala doctrina, si tiene un mal conocimiento, va a estar muy difícil que sucedan todas estas cosas, más bien va a acercarse cada vez más y más al pecado. Los falsos maestros van a tener su recompensa, por supuesto que sí. Los falsos pastores, los falsos apóstoles, todos ellos, los falsos profetas, todos, absolutamente todos van a tener su recompensa. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por la verdadera doctrina del Señor. Versículo 11. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces aquí nuevamente el apóstol Pablo está hablando de que ahora es otra dispensación, es otro el tiempo, es otra la revelación que ha dado el Señor. El Padre Celestial ha entregado a su Hijo y es a través de la muerte de su Hijo que viene la salvación, la genuina salvación, la total justificación, la total redención y no hace falta las obras, solamente hace falta la fe. Es gracias a los méritos de Cristo en la cruz que nosotros somos salvos, no a mis méritos, no a lo que yo digo, no a lo que yo hago. Y eso no es simplemente que me salvó, sino que también me libró. Me libró de la ley, me libró del pecado, me libró de la esclavitud, me libró de todas las cosas. El apóstol entonces hace una pregunta retórica, ¿por qué? ¿Por qué sigo padeciendo? Si yo estuviera predicando todas estas cosas, lo cual de hecho, es un pasaje muy importante para nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo existen los mesiánicos, los judíos mesiánicos que dicen el apóstol Pablo predicaba la Torá. Y aquí están viendo que eso es mentira. El apóstol Pablo no predicaba Torá. El apóstol Pablo predicaba la cruz de Cristo. Es eso lo que él predicaba. Y es ahí donde nos damos cuenta en dónde vienen estas falsedades, estas doctrinas incorrectas, estas doctrinas que no están bien. Está bien si queremos aprender de los judíos ciertas situaciones con respecto a las fiestas, ciertas situaciones con respecto al templo, con respecto a los sacrificios, pero en realidad nuestro tema importante, lo que nosotros más necesitamos abundar es en el tema de nuestro Señor Jesucristo y su cruz. Ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito, eso es lo más importante para nosotros. Nosotros no buscamos la Torá, nosotros no vemos la Torá, nosotros no dependemos de la Torá.
tomamos la sabiduría y todas las promesas, toda la profecía que se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, es importante conocerla, pues sí, y por supuesto ciertos mandamientos a la luz de la persona de Cristo Jesús. Tenemos que verlo, por supuesto que sí, pero nosotros no somos judíos, no somos judaizantes, no practicamos la circuncisión ni ninguna de todas esas costumbres o ritos. Nosotros simplemente confiamos en la cruz de Cristo, eso es todo. Ponemos toda nuestra confianza en la cruz de Cristo. Versículo 12. Ojalá se mutilase los que os perturban. El apóstol entonces aquí hace algo bien importante que yo tomo en cuenta, pues recuerden hermanos que nosotros no tenemos ninguna señal física. Nosotros no hacemos ningún cambio de cabello, nosotros no nos quitamos ciertas partes de nuestro cuerpo, no nos mutilamos, no nos marcamos, no hacemos señales, no hacemos marcas en nuestro cuerpo. Ninguna de todas esas cosas son formalmente bíblicas, porque el Señor no nos ha mandado así. Recuerden que la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia perseguida y cualquier marca sobre el cuerpo del Hijo de Dios o la hija de Dios, pues entonces podría delatarle precisamente para su muerte. Y el Señor precisamente quería evitar todo eso. A lo largo de los años, la iglesia de Cristo Jesús ha sido perseguida y es por eso que no tenemos señales, tanto en nuestro cuerpo como también en nuestro vestir. Por eso, nosotros no tenemos ninguna obligación de ropa, no tenemos ninguna obligación de forma de vestido ni de forma de ser, en lo más mínimo. Nuestra forma de hablar sí tiene que cambiar, eso sí es cierto, nuestra forma de hablar tiene que ser distinta. Y obviamente de pensar, pero ahí es donde entra lo que dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de Dios, entonces mi boca va a hablar de Dios. Si mi corazón está lleno de otras cosas, de eso va a hablar mi corazón. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y más adelante nos habla de la carne un poco más. Es bien importante este pasaje, pues hay creyentes que piensan que pueden seguir pecando. Y no pueden seguir pecando. No tienen la libertad de seguir pecando. De hecho, fueron libertados del pecado y todos nosotros fuimos libertados del pecado para poder servir a Dios. Ese es el propósito. Ese es el fin. Entonces, no usen esta libertad. No usen esta libertad, dice, para ocasión o como ocasión para la carne. ¿Por qué nuestra carne? Pues muy probablemente aquí a lo que se refiere el apóstol Pablo es nuestros miembros, porque de nuestros miembros o de sus miembros habla en Romanos, hablando que en nuestra carne está esa ley de pecado. Todavía en nuestra carne está esa ley de pecado. ¿Y qué podemos hacer sobre esa ley? Nada. Sobre esa ley no podemos hacer nada. Nuestra carne nos sigue recordando nuestro pecado y nos sigue llevando al pecado, despertando ese pecado en nuestra carne, en nuestra carne. Pero es muy importante entonces que haya una cierta separación, que haya una cierta división, que tratemos de ya no satisfacer nuestra carne o ya no darle prioridad a nuestra carne. Aún así, cuando es inevitable en el sentido de la ropa, el vestido, la comida, etcétera. Hay mucha prioridad ahí que le damos a nuestro cuerpo, tratar de mantenerlo bien, tratar de mantenerlo cubierto, tenerlo abrigado y con buena nutrición. Obviamente tenemos que hacer eso. Obviamente tenemos que hacer esas cosas. El apóstol Pablo no está hablando sobre eso. El apóstol Pablo está hablando sobre las concupiscencias, las cuales habla Santiago, que de nuestras propias concupiscencias nosotros somos atraídos y seducidos. Eso es la tentación. La tentación nos atrae, pero de nuestra propia concupiscencia. Esa concupiscencia es la que está en nuestro cuerpo. Y entonces, hemos sido hechos libres por Cristo Jesús, sí, pero aún no estamos libres de nuestro cuerpo, en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestro cuerpo no ha sido librado del pecado, o sea, de la concupiscencia o de la tendencia al pecar. Si quieren le llaman el pecado original, si quieren no le llaman pecado original. Sí, es cierto, es un término católico, pero de todas maneras le llamen como le llamen. Ahí está la tendencia y el apóstol Pablo sí habla sobre esa tendencia. Él le llama la ley del pecado. Y el pecado está en mis miembros, eso lo menciono. ¿Por qué está en mis miembros? ¿Porque yo pequé alguna vez? No.
porque nací así. Y todos nacimos así. Todos nacemos separados de Dios. Todos nacemos alejados de Dios. Entonces el creyente ha sido librado de la ley, ha sido librado del pecado, ha sido librado de la condenación, ha sido librado de todas estas malas consecuencias, incluso del señorío del diablo. Ha sido librado, pero aún no es libre de su carne. Y entonces el diablo utiliza que todavía nosotros estamos sujetos a nuestra carne para poder tentarnos, para poder sujetarnos otra vez. No a modo de condenación, sino a modo de nuestra conciencia o sujetar nuestros deseos, no a la voluntad de Dios, al agrado de Dios y al deseo de Dios y a servir a Dios y a servir a las personas, mostrando la luz de Dios, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino que nos sujetamos a nuestra carne, a nuestro pecado, a nuestra maldad, para que perdamos el tiempo y perdamos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si perdemos nuestro tiempo, gente perderá su vida y perderá su eternidad. Mejor dicho, sí, todos tendremos eternidad. El problema es que gente pasará toda su eternidad en condenación. Ese es el problema. Ese es el problema del creyente. Y obviamente el mal testimonio es muy importante en esta situación. Cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, damos mal testimonio. Entonces la gente se aleja. O sea, la gente se aleja de Dios irremediablemente. Con quien la toman es con el Señor. Entonces existe esa posibilidad y es muy importante que nosotros nos alejemos de ella. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos alejar de dar esta ocasión, como le llama el apóstol Pablo, a nuestra carne? De darle prioridad a nuestra carne, de darle esa voluntad y esa capacidad a nuestra carne precisamente para hacer lo malo. Pues es bueno cómo termina el versículo 13. No es la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Este es el principio de ese gran tema que le llama el apóstol Pablo en Romanos, y obviamente al ver Romanos vamos a ver eso, pero el apóstol Pablo le llama andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, entonces ya no satisfacemos los deseos de la carne, obtenemos vida, obtenemos frutos, y obviamente no recibimos todos los males. Cuando andamos conforme a la carne, dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando andamos conforme a la carne, lo que sucede es que vamos a cosechar corrupción, muerte, destrucción, ruina. Eso es lo que vamos a cosechar. Pero si andamos en el Espíritu es otra cosa. Y entonces parte de eso es esto, andar en el Espíritu. Servíos por amor los unos a los otros.